Espresso Orange. Déjate inspirar con lo más nuevo en interculturalidad y movilidad global. Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Espresso Orange, una nueva edición con una nueva invitada, ustedes ya la conocen, Heide Oberg, Managing Director de Ediciones de México. Hola Heide, ¿cómo estás? Muy bien, Jens. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí, listas. Muy bien, hoy tenemos un tema bastante interesante, es un tema que nos ayuda, por ejemplo, en los equipos, de repente los equipos no funcionan y de repente no sabemos cuál es la razón porque a veces no funcionan o tienen fallas y a veces fracasan esos equipos. Heide lo conoce como las tres fuerzas invisibles por las que un equipo o puede salir para adelante o pueda fracasar. Heide, ¿nos puedes decir cuáles son esas tres fuerzas invisibles? Claro. Los estudios más recientes incorporan precisamente estas tres fuerzas esenciales que van a determinar el desempeño de un equipo, de un área, de una empresa o de una organización. Y estas son, antes que nada, el impulso motivacional, que pues es importante, qué tan motivados están. La seguridad psicológica en segundo término, y esto podemos ahondar posteriormente, pero se refiere a qué tan seguro te sientes para hacer cosas. Y la diversidad cognitiva, y esta es una mezcla entre personalidad y cultura. También la denominamos la inteligencia cultural. Y estas tres fuerzas interactúan para hacer que un equipo pueda desempeñarse adecuadamente o, por lo contrario, se quiebre. Entonces, conocemos esas tres fuerzas invisibles. ¿Podrías decirnos un poco más de cada una de esas tres fuerzas? Claro, empecemos con la motivación. La motivación es el impulso que tiene cada ser humano por hacer algo. Esta puede ser extrínseca o muy simple, que es porque me premian, porque quiero evitar un castigo, porque me van a dar un salario, una remuneración, etcétera. Estas son motivaciones extrínsecas. Y hay motivaciones intrínsecas, y las intrínsecas tienen que ver con el propósito del ser humano, es decir, quiero hacer algo por tener un logro, por dejar un ejemplo, por eh, cosas que van mucho más allá de los premios, ¿sí? La seguridad psicológica, por ende, es me dan permiso de hacer lo que quiero hacer, y aquí nos referimos más que nada a ambientes que permiten que tú te explayes en todas tus competencias y en todos tus impulsos motivacionales, o por lo contrario, ambientes que te reprimen, te ordenan, te mantienen como con perfil bajo para que tú hagas específicamente lo que se te pida que hagas y no trates de mejorar, cambiar, transformar, nada. Y la tercera fuerza es la diversidad cognitiva. La diversidad ha estado muy de moda y las empresas y organizaciones han estado tratando de demostrar públicamente que son muy diversas. Seamos honestos, el ser humano por naturaleza no es diverso. Es más, le tenemos cierto respeto a lo desconocido y evitamos demasiadas diferencias. Es mucho más fácil trabajar con alguien con el que estás de acuerdo y encuentras muchas similitudes, no va a haber discusiones, debates, etcétera, que con alguien que para todo lo que tú digas va a tener otra opinión. Y sin embargo, el hecho de contar con diferentes opiniones y diferentes perspectivas de ver algo, eso implica una diversidad real o diversidad cognitiva. Y la diversidad cognitiva es difícil de alcanzar. La diversidad cognitiva se refiere no a individuos que físicamente sean diferentes por edad, por color de piel, por género, por religión o por lo que sea, sino por su forma de abordar y de resolver problemas, su forma de tomar decisiones, su forma de reaccionar a ciertas circunstancias, sea con miedo, con alegría, con enojo, en fin, la manera en la que resuelven con emociones o reaccionan con emociones a lo que se les presenta. Y la diversidad cognitiva es lo que las organizaciones realmente deberían de perseguir. Más vale tener un equipo que físicamente sea muy similar uno al otro,
pero que todos piensen diferente, a tener un equipo donde todo el mundo es diferente físicamente, grande, gordo, flaco, de edad avanzada, joven, etcétera, pero que todos piensen igual. Y la diversidad cognitiva es algo que aún a las empresas y organizaciones les cuesta mucho trabajo por el simple hecho de que pretendemos que todos compren o sean hábiles en la filosofía de la empresa. Entonces, no dejamos mucho marco de acción y esto genera una especie de visión de túnel y no nos permite abarcar o lograr ver otras perspectivas, otras formas de reaccionar o de abordar los problemas. Entonces, de tu perspectiva, el hecho de que de repente es de moda tener personas de diferentes etnias, religiones, géneros, es como que la moda, eso es diversidad, pero no existe una inclusión en que, aunque obviamente estamos en México, todos nos parecemos a cierto punto, pero pensamos igual, o de repente las diferencias de edad pueden afectar en la toma de decisión, porque digamos una persona más joven sabe menos, una persona mayor sabe mucho más, pues existen esos estigmas o esos unconscious bias que hay en los equipos, pero lo que dices de que podemos ser iguales, ser diversos, o sea, nos podemos parecer, pero nuestros puntos de ideas son diferentes. No es lo mismo el punto de idea de un ingeniero o de un licenciado. Los dos van a tener Efectivamente. una forma de resolver un problema diferente y pueda que ambos estén bien, pero aquí viene la seguridad psicológica. ¿Qué sucede cuando de repente esa persona no se expresa, no es autoinclusiva consigo mismo? Ujú. Es lo, sigue mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando una o dos o inclusive las tres fuerzas invisibles fallan en equipo, son débiles en un equipo? ¿Qué sucede cuando esas fuerzas no logran sostener al equipo? Esa es una pregunta muy interesante y para entenderlo bien, hablemos de dos posibles y potenciales zonas de crecimiento de un equipo. Cuando digo zona de crecimiento, es el ámbito en el cual el equipo está trabajando, innovando, creando. Es lo que toda empresa sueña con tener. Entonces, hablemos de la zona uno de crecimiento. Y relacionemos motivación y seguridad psicológica, que pueden medirse para cada individuo o como promedio de todos los miembros de un equipo. Si ambas son adecuadas en alto nivel, el equipo crece. Imaginemos, si no hay motivación, pero sí seguridad psicológica, se cae en zona de confort. El típico dicho este de hago como que trabajo y tú haces como que me pagas. Y entonces, si la motivación, por el contrario, es alta, pero la seguridad psicológica no lo es, caemos en ansiedad, en estados de ansiedad que denominamos burnout. La ansiedad, la gente se quema, se frustra, tiene ideas, pero no se atreve a implementar, no se atreve a decir o expresarse por miedo a consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser tan importantes como hasta perder el trabajo o caer en desgracia en el equipo, etcétera. Y pues finalmente esto, obviamente, si ambos son bajos, el equipo decae. Si no tiene ni motivación ni seguridad psicológica, está predestinado a dejar de funcionar. Ahora bien, imaginemos esta correlación de motivación y seguridad psicológica y la relacionamos con diversidad cognitiva, que es una mezcla, como dije, de personalidad y cultura. Y entonces obtenemos una segunda zona de crecimiento potencial. Y básicamente la diversidad cognitiva, si esta es alta, contamos con personas que piensan y actúan diferente y tenemos un equipo diverso, entonces el equipo solo tiene que alinearse para poder crear. Si por lo contrario no lo es, si su diversidad cognitiva es baja, lo que sucede con mucha frecuencia es que no aprecian los riesgos, los peligros, lo que puede suceder o lo que les está rodeando el entorno. Entonces, puede decaer. Entonces, hablamos de tres fuerzas cuya interacción hace que un equipo, de preferencia, si tiene las tres altas, puede crecer. Si alguna de ellas está baja, podemos caer en el caos, en el estancamiento, en la ansiedad, en la disolución del equipo,
en un punto ciego muy grande. Si no tenemos gente que ve todas las perspectivas, nuestro punto ciego es enorme. Y este se puede medir en porcentaje. Podemos decir, nuestro punto ciego es del 50%, del 70%. Y lo curioso es que el adoctrinamiento de las empresas, es decir, entre más antigüedad tengan los colaboradores de una empresa, más adoctrinados están y más hacen las cosas de manera muy rutinaria. Y hacer las cosas de manera rutinaria y no tener una seguridad psicológica implica que hay falta de creatividad y por consecuencia no hay innovación. Y lo que más destruye a las empresas es precisamente esta falta de frescura, esta falta de innovación y de creatividad. Esto hace que las empresas decaigan y puedan hasta desaparecer. Hay ejemplos muy, muy claros. Por ejemplo, Kodak o por ejemplo, Blockbuster, ¿no? Tenemos Netflix. Netflix le ganó a Blockbuster. Netflix jaló muchísimo y fueron innovativos a morir. Y Blockbuster se quedó con el hecho de que no, aquí mis clientes vienen por sus cassettes y no se dieron cuenta por el túnel, la visión de túnel que tenían, que les estaban ganando, pero fácilmente el mercado, igual que Kodak, igual que BlackBerry, por ejemplo. Entonces hay muchos. Hay ejemplos muy claros también en la industria automotriz, por ejemplo, de escándalos, y me refiero a todas, no hay una sola que se escapa, que se encubren. Y entonces todo el mundo encubre porque sale sumamente costoso hacer un callback. Entonces la seguridad psicológica va disminuyendo hasta que truena, porque si hay alguna falla, pues obviamente en algún momento se tiene que dar a notar o puede llegar a pasar. Y entonces tenemos ejemplos varios. No quiero aquí No queremos abordar uno quemar directo, pero a no ninguna queremos quemar. empresa. No, y hay, en todas las empresas el gran peligro es precisamente eso, de no tener la diversidad cognitiva para tener gente que ve el riesgo y por otra parte no tener la seguridad psicológica como para permitir que los que lo vean lo digan y lo expresen. Entonces, por suerte aquí en México hemos implementado ya desde hace algunos años la norma NOM 035 de la seguridad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es un instrumento sumamente rico y bien implementado. Es excelente porque aborda precisamente todas las condiciones de trabajo que pueden llevar a las empresas a quebrar. Bien implementada una norma 035 es un instrumento que lanza al estrellato a las empresas porque genera ambientes de trabajo adecuados donde el desempeño individual y grupal crece exponencialmente. Entonces, en México tenemos este tipo de norma que aún está lejos y además acabamos de pasar por 2 años o estamos pasando por 2 años de pandemia donde justo en la implementación no ha habido las condiciones como para que se implemente, se controle, se corrija, se cheque, etcétera. Pero yo creo que una vez saliendo de esta fase, la NOM 035 es un instrumento muy adecuado. Muy bien, me parece perfecto. Entonces la idea sería o innovar o morir. Sin seguridad psicológica, sin innovación, la empresa, los equipos que están en las empresas no pueden seguir adelante. Los casos muy prácticos que nos dices de Blockbuster con Netflix. Y digamos, hoy en pandemia vimos que muchas empresas han tenido que mudar sus prácticas a una moda virtual, o sea, todos de smartphones, tablets, que antes trámites que eran hacer en oficina o reuniones físicamente tuvieron que ser transmitidas a una forma virtual. Entonces, esa es innovación que hizo que muchas empresas en pandemia hayan fracasado, me quiero imagino yo. Entonces, aquí viene mi siguiente pregunta. Sabemos que México es un país con muchas tradiciones y costumbres, tenemos ciertas características como seguimos muy fuertemente la jerarquía, nos importan más las relaciones que las tareas y etcétera. Entonces, en tu experiencia con Volkswagen y muchas empresas, ¿cuál crees que es la seguridad psicológica de los mexicanos? En tu experiencia con coaching, ¿cuál crees que sea nuestra seguridad psicológica en México? Esa también es una pregunta muy interesante. La respuesta no es sencilla porque
En general, en México, nuestra cultura tiene características que fomentan la seguridad psicológica. Por ejemplo, nos gusta estar en familia, como que nos gusta que conservemos nuestra honra y nuestra cara, así le La llamamos. tradición o la buena moral. Sí, exacto. Y nos portamos bien públicamente, a menos que sea anonimato, ¿no? Y Pero que vaya a vamos, decir la gente, ¿no? sí. Estamos muy orientados a la simpatía, es decir, queremos caer bien y queremos que nos caigan bien y a mantener un ambiente relajado, cordial, a no ridiculizar a la gente a menos que estemos entre amigos y familia, pero en ambientes laborales y cuando las relaciones no son tan cercanas, tratamos de ser muy respetuosos en este sentido. Pero también nuestra cultura tiene características que contravienen la seguridad psicológica y tú lo has abordado. Por ejemplo, la distancia de poder o la orientación a la jerarquía. Y esta hace que surja clases sociales. Y déjame decirlo bien claro, la orientación a la jerarquía, la aceptación a la distancia del poder es aceptada tanto por los que ostentan el poder como por los que no. Es decir, representa una ganancia secundaria también para los que no tienen el poder, porque es bien cómodo, ¿no? No tengo poder, no tengo responsabilidad, yo hago lo que me digan y punto. Pero en los que sí ostentan poder, en muchas ocasiones, no en todas, cuando este poder no está bien encausado, puede generar prepotencia y la prepotencia genera falta de respeto, maltrato, etcétera. Y eso le da en la torre a la seguridad psicológica. Entonces llega el momento en que la persona dice, bueno, pues si no tengo que tomar ninguna responsabilidad, no tengo que innovar no nada, voy a ir, mis 8 horas voy a trabajar, lo que tengo que trabajar. Si me gritan, pues ya ni modo, me aguanto y me regreso a mi casa. Eso no puede ser bueno para una organización, no puede ser bueno. Es preferible un buen debate, una buena plática, como comparar puntos de vista, realmente confrontar puntos de vista, pero en un ambiente cordial y abierto, que Que sea seguro. acepte, sí, y que acepte la diversidad de opiniones. Eso definitivamente. Por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? La implementación de la NOM o el permitir verlo desde diferentes perspectivas. Y en este sentido, sí, ser diverso es lo más adecuado y México tiene una diversidad cultural amplia. Sin embargo, en grandes corporativos, en grandes organizaciones, se nota perfectamente quién sí ostenta poder. Muchos lo hacen adecuadamente y muchos otros no, pero desafortunadamente los que no tienen tanto poder y se sienten faltos de inclusión, y aquí habría que distinguir entre una cosa es que no te incluyan y otra es que tú mismo no te No te incluyas, incluyes, así es. ¿no? La falta de autoinclusión puede ser hasta peor que la falta de inclusión, porque si tú mismo no te atreves a incluirte, a proponer, a dar ideas, aunque tu ambiente te lo permita, entonces estamos en la misma situación, falta de inclusión. Y entonces sí, trabajar con la gente para motivarla, que exprese sus ideas, porque todo lo que expresa, aunque sea crítica, es para mejorar. Entonces, eh, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que, bueno, esto puede ser generacional. Hay generaciones que de repente aprecian más la jerarquía. Él es mi jefe, aunque él esté mal, yo tengo que obedecer y aunque me grite y me diga lo que sea, es el jefe y su posición es la más alta. Las nuevas generaciones ven, ok, somos iguales, podemos debatir, platicar. Probablemente cuando se mezclan ambas generaciones hay un choque y de repente no me puedo expresar, si me expreso se enoja. En ese aspecto, hablaste de la jerarquía en México. Para los mexicanos, ¿hay alguna característica que a veces nos limita a no ser autoinclusivos? No sé, ya se trate de la personalidad de cada persona. Digamos, de repente me da pena expresar un punto de opinión, de repente tengo una idea excelente, pero soy mujer y todo el equipo son de hombres, no me van a tomar en cuenta, o de repente son muy jóvenes, soy una persona mayor y piensan que porque soy mayor no entiendo lo que es ahora. ¿Hay algo en México que digan, ok, una característica que nos limite a ser autoinclusivos?
Sí, de hecho sí. Todas las que tú abordaste son, de hecho, factores que limitan la autoinclusión, porque en México tendemos a ser colectivistas, o sea, dejamos atrás el individualismo y entonces queremos como formar parte de grupos y si sentimos que somos un poco diferentes al grupo, automáticamente nos autoexcluimos y la consecuencia pues es grave, porque entonces no proporcionamos la gran riqueza que nosotros damos, ¿no? Entonces, eh, ser, ser autoinclusivo significa tener la estima y la valía suficiente como para decir, sí, soy distinto y me voy a incorporar, porque a lo mejor a todos ellos no se les ha ocurrido esto o lo otro. Algo que también en México pesa mucho es la enorme brecha en nivel cultural, digamos, en nivel de formación Ujú. educativo y cultural. Entonces, hay mucha gente que desafortunadamente no tiene acceso a cultura general, una formación profesional, conocimientos técnicos o conocimientos generales y lo sabe o lo intuye. Y entonces, por ese miedo a hacer el ridículo propio, más bien se autoexcluye. Y eso es una lástima y creo que la educación en México tiene mucho por delante por hacer para generar sobre todo esta autoconfianza, esta autoestima, en donde la gente con gusto aprenda y con gusto siga formándose y desarrollándose con la finalidad de poderse incluir en equipos, de poder dar lo mejor de sí mismo. Y conste que conozco gente fantástica que realmente tiene ideas maravillosas. Y hablo de oficios como son carpinteros, mecánicos. Los mecánicos en México son de un ingenioso impresionante. Se las ingenian de alguna manera para arreglar las cosas. Es decir, tienen conocimientos, pero no estructurados, no tan bien formados. Y eso, a pesar de que es muy valioso, les da como pena, como no, pues no sé y así. Entonces, solo la experiencia y los largos años de implementación de su oficio les va dando la seguridad. Pero sí, estas son características en nuestro querido México. Sí. Entonces de ahí va de repente el estatus, ¿no? Yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo soy maestro, entonces mi nivel de autoridad es mayor que la persona que es un mecánico, un carpintero, una persona con un oficio mucho más bajo. Entonces, eso es muy marcado en México, siempre ha Mm, existido. De repente es como mirar hacia arriba o tener que mirar hacia abajo. Entonces, en un equipo, ¿cómo podemos detectar si alguna de estas fuerzas invisibles están siendo negativas o son débiles? ¿Cómo podemos detectar que estamos ujú. a punto de chocar con un iceberg? Como siempre, los equipos que no rinden o que no se desempeñan de la manera adecuada tienen indicadores, por ejemplo, falta de productividad o un mal clima laboral que puede medirse mediante varios estudios o simplemente hay un desgajamiento del equipo o hay rencillas internas, conflictos, cada vez más hay reportes de gente que se porta inadecuadamente. Pero mucho antes de llegar a ese punto, hay formas de medirlo. Es decir, hay instrumentos que podemos implementar para medir las tres fuerzas en un instrumento de 15 minutos individualmente y por equipo. Y entonces sabemos perfectamente dónde está el promedio del equipo y esto es de un gran aprendizaje para el equipo porque podemos detectar si está en una zona de crecimiento o en una zona de confort o en una zona de estrés y ansiedad o de plano se está desgajando el equipo. Muy bien. Entonces, ya que conocemos estos puntos, estas banderas rojas, estas alarmas, ¿qué podemos hacer para que este equipo se transforme, digamos, deje de arrastrar esos sesgos o esas malas prácticas dentro de un equipo? Ujú. Sí, el trabajo en esto es amplio, pero lo bueno es que existen muchos instrumentos. De hecho, se puede hacer trabajo en equipo integrativo donde el equipo aprenda, se conozca mejor, aprenda a tolerar mejor sus diferencias y al contrario, a sacarle mucho provecho. La mayoría de los instrumentos tienen que ver con
talleres de integración tienen que ver con moderación del equipo, tienen que ver con intervenciones tipo coaching muy puntuales y donde el equipo es capaz de reencontrarse, volver a establecer un nivel de respeto, pero a un nivel de seguridad psicológica mucho más alto. Entonces, los instrumentos existen, solo que las organizaciones, muchas organizaciones por lo general, cuando ven que hay una alarma, que hay falta de productividad o que hay un mal clima laboral o que la gente está a disgusto, buscan otra forma de remediarlo, como que cambian a gente, despiden a buenos colaboradores o despiden a aquellos que creen que son el origen del problema y a lo mejor se están deshaciendo de su elemento más rico, el elemento que realmente le pone ahí un poco de sabor al asunto y que pudiera generar algo si hubiera un ambiente adecuado. Entonces, antes que nada, hay que sacar un diagnóstico y posteriormente conducir en un programa que puede llevar 3, 6 meses, 12 meses, dependiendo del tamaño del problema y del equipo. Se puede moderar, coachear mediante ejercicios de autorreflexión, entrenamientos, etcétera. Se puede lograr de convertir un equipo caótico que no está muy bien alineado a un equipo súper productivo con un alto potencial de desempeño y sumamente a gusto en el trabajo. Gente que de repente su motivación crece, pero exponencialmente. Se puede hacer. Implica trabajo. Sí. Excelente. Entonces, para finalizar hoy nuestro podcast, me gustaría que nos dieras una recomendación o que nos hagamos una pregunta a nosotros mismos de cómo identificar que nuestro equipo va en una dirección errónea. ¿Qué recomendación nos darías de presta atención a esto, fíjate en aquello? ¿Qué nos dirías para localizar ese punto débil en nuestros equipos? Una medida muy buena para saber si el ambiente laboral es bueno es preguntarse si te da más gusto que sea viernes en la tarde que lunes en la mañana. O sea, si te da gusto ir al trabajo o si no te da gusto. Esto se puede también medir mediante ausentismo. Si la gente tiende a enfermarse, a salirse rápido o por cualquier pretexto, etcétera, esos son indicativos de que algo no está bien. O si uno se percata de mucha crítica en el equipo. Y cada persona debería preguntarse, cuando yo critico a alguien, ¿quién me está criticando a mí y por qué? ¿No? Y hacer ese tipo de reflexión siempre nos invita a decir, ok, a mí no me parece lo que está haciendo el de adelante de mí, pero ¿qué pasa con el que está junto a mí, me está observando a mí? ¿Le gusta lo que yo hago? Eso nos permite elevar un poco el nivel de tolerancia y tolerancia lleva a aceptación. Entonces decir, ok, cada uno de nosotros tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces aprender cuáles son los puntos fuertes de mis colegas, cuáles son los míos propios y dónde podemos generar sinergias sin crítica, edificando a todos nuestros colegas. Todos tenemos fallas, todos tenemos fortalezas. Eso es algo indispensable. Excelente, muy buen consejo. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy en nuestro podcast. Y bueno, no sé si tengas algo más que decir antes de finalizar la sesión de hoy. Sí, yo sé que son temas tan apasionantes que uno podría hablar horas y horas de esto, pero quiero agradecer a todos los que se dieron la oportunidad de escuchar hasta el final, de ver este podcast hasta el final. Cualquier duda, cualquier comentario, bienvenido. Estarán nuestros datos de contacto. Entonces, más que bienvenidos a comentar, a preguntar, etcétera. Muchas gracias a todos. Entonces, una vez más, te doy las gracias por estar hoy. Y no olviden seguirnos en Facebook, LinkedIn, YouTube. Nuestra red es ICUNET México y nos espera nuestro próximo podcast en marzo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. ICUNET. Make success global.